Buenos días, queridos amigos del Círculo de Lectura especialmente, pero sabemos que tenemos muchos más amigos que también van a ver este mensaje. Aquí le estamos hablando desde el Círculo de Lectura en el tiempo nuevo de la pandemia, que ya no nos hemos podido reunir, pero estamos enviándole mensajes que los alienten y los mensajes que el Señor pone en nuestro corazón. Aquí ustedes ven que está mi amiga Flor y mi amiga Marta. Nosotros somos un trío aquí que estamos todo el tiempo juntas para aprender la palabra. Hoy específicamente, queridos hermanos, quisiera hablarles del ministerio de Juan el Bautista. Esto es algo que el Espíritu Santo está trayendo ahora a nuestro corazón, porque justamente yo estaba preparando este mensaje y un día pongo un programa y oigo Juan el Bautista, quiere decir que el Espíritu de Dios nos quiere traer algo específico de Juan el Bautista para que lo pongamos en práctica en este tiempo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el estudio. Bueno, ustedes saben que este ministerio de Juan el Bautista había sido profetizado 700 años antes de su nacimiento por el profeta Isaías. Muchos versos no los voy a leer para ahorrar tiempo, pero sí les voy a decir dónde ubicarlo. En Isaías ustedes podrían encontrar eso en Isaías 40 del 3 al 5. Bueno, llegó el momento kairos de Dios, que fue el cumplimiento de esa palabra de Isaías 700 años después. Y en ese momento estaba su padre, Zacarías, ministrando dentro del templo. ¿Y qué ocurrió? Que un ángel del Señor vino a traerle un mensaje. Su esposa Elizabeth y él eran dos personas avanzadas en edad y que nunca habían tenido un hijo. Y este ángel le dice que le trae esa buena noticia, que ellos van a tener un hijo, que su nombre será Juan, y le dice cuál es el propósito de que este niño, dice que va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Imagínense qué belleza. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Perdone si no le dije, eso está en Lucas 1, del 13 al 20, y lo pueden anotar. Así que este es el ministerio y este es la palabra profética que el ángel le está trayendo a Zacarías. Bueno, después ocurre, más adelante en el tiempo, voy a decir nada más cosas, lo más importante, que también María, la madre del Señor, fue visitada por el ángel y le dijo que ella también iba a ser cubierta por el Espíritu Santo y que iba a tener un hijo. Y al mismo tiempo le dice que Elizabeth iba a tener también, ya estaba embarazada, tenía creo que 6 meses. Bueno, entonces ocurre que María, ya encinta, va a visitar a su prima Elizabeth. ¿Y qué sucedió cuando ellas dos se vieron? Eso está en Lucas 39:44. Cuando ellas dos se encontraron, la criatura, es decir, Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, ¿qué pasó? Saltó de alegría y ella fue llena del Espíritu Santo. Y me imagino que él también, porque eso el ángel ya lo había dicho con anterioridad. Así, hermanos, que hubo este primer encuentro, diría yo, el primer encuentro entre ellos dos, ¿verdad? Un encuentro entre dos fetos, imagínense usted. Uno tuvo el poder, ¿verdad?, de transmitir a otro el Espíritu Santo, y Juan percibió desde el vientre la presencia del Espíritu de Dios frente a él y brincó de alegría. Y esto nos deja saber a nosotros muchas cosas, hermanos. Para aquellos que hablan de los abortos y los aprueban, mire, en el vientre los niños, así como Juan sintió esta alegría, también un niño puede sentir una gran tristeza y llegar a este mundo bien frustrado cuando ha recibido tristeza de su alrededor. Así, hermanos, continuamos con la experiencia de Juan el Bautista. Llegó el momento del nacimiento. Y en ese momento su padre ya pudo hablar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había quedado mudo porque no le creyó al ángel? Bueno, esto está en Lucas 1 del 76 al 79.
Entonces ahí está descrito el nacimiento ya de Juan. Entonces su padre, que ya podía hablar, profetizó con las siguientes palabras. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿verdad? Bueno, este era el propósito por el cual había nacido Juan el Bautista, porque él iba a ser un precursor del advenimiento también del Señor Jesucristo a este mundo, quien nos traería la reconciliación con el Padre, reconciliación que desde Adán se había roto. Pero al mismo tiempo tiene la gran importancia que desde el mismo Génesis el Señor, el Padre, había dado promesa de que un día tendríamos un Salvador. Así que este es el momento Kairos, el momento de Dios, porque hay diferentes momentos. Hay el tiempo, digamos, diario, ¿verdad? Cronológico, pero hay también un tiempo Kairos, que es cuando Dios señaló en tal día y en tal hora va a suceder tal cosa. Ahora, en este momento que estamos leyendo en Lucas 1, 77, 79, ya se produjo el nacimiento de Juan, que había sido profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. Bueno, entonces el niño, ¿qué hace? En Lucas 1:80 dice que el niño crecía, Juan, y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Qué belleza, ¿qué les parece, hermano? Prácticamente creo que estuvo en ayuno la vida entera, porque es lo que comía, por ahí dice que langosta y miel, o sea, saltamontes. Pero mira, estuvo en lugares desiertos. Creo que él estuvo desde la infancia preparándose para ese día glorioso en que llegara esa promesa que nos había hecho el Padre de que nacería también Jesús en este mundo y comenzaría su ministerio, pero que él iba a ser su precursor, él iba a preparar el camino para el Señor, porque acuérdense que había habido 400 años sin profeta. ¿Y qué había pasado en ese tiempo? Bueno, se había degenerado completamente, digamos, la espiritualidad. Ya tal espiritualidad no existía, sino puramente ritos que habían y como le digo, costumbres, seguían la ley al mismo tiempo que muchos mandamientos de hombre, y se había convertido la religión simplemente en algo externo, algo que querían que la gente viera. Oraban para que la gente los mirara que estaban orando. Ayunaban y demudaban su rostro para que la gente se diera cuenta que estaban ayunando. Todo era para que los vieran, o sea, en lo interno no había nada, si no era nada más. Y eso lo vino a romper Juan el Bautista. Él necesitaba ahora traer esta gente a la realidad espiritual de que había que romper con todos esos paradigmas anteriores, ¿ves? Y ser sinceros y traer la verdad. Bueno, hermanos, entonces comienza el ministerio de Juan el Bautista. Lo vemos en Mateo 3, del 1 al 4. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿y qué decía? La palabra fuerte, arrepentíos. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, para la gloria de Dios. Él sabía, él no conocía todavía a Jesús, pero él sabía que ya había nacido y que en cualquier momento iba a aparecer en el escenario. Entonces, ¿y Juan cómo se vestía? Lo dice aquí también, el verso 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. ¿Qué les parece, hermano? La sencillez de corazón que tenía Juan el Bautista, ese es uno de los puntos que nosotros necesitamos aprender de él. Bueno, en Lucas 3, del 7 al 18, nos describe la predicación de Juan.
Dice así, y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él. ¿Qué les decía? ¿Cómo dice? Ustedes lo tienen. Oh generación de víboras. ¿Qué les parece? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes no van a poder escapar de la ira venidera. No van a poder, ¿ven? Y les habla que son unas víboras. ¿Y qué es una víbora, verdad? Una serpiente. Venenosa. Que, bueno, ¿verdad? Un instrumento del mal, porque también es una figura demoníaca. Una víbora. Y le dice esto, mira, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿ve? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también, mira lo que dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Bueno, esa era la predicación, una predicación diferente a todo lo que ellos habían escuchado, un llamado genuino al arrepentimiento. Hasta ese momento, aunque ustedes se acuerdan que todos los demás profetas hablaban también de arrepentimiento, pero ¿cuál arrepentimiento era? El arrepentimiento consistía muchas veces en hacer buenas obras y también en cumplir la ley y los mandamientos de hombres que ellos tenían, regresar a eso, una cosa externa. Pero entonces Juan el Bautista está pidiendo algo más, que eso no es suficiente. Él está demandando que ese arrepentimiento debe ser mostrado con frutos. Hay algo distinto. Esto habla de una muerte al yo. Dice también que el hacha, mire, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Mira, esto es una palabra fuertísima, ¿verdad? Si no dan fruto, se van a ser cortados y van a ser echados al fuego. Esto es algo tremendo. O sea, esta es una predicación distinta a todo lo que había antes. ¿Ves? Aunque él le está haciendo un llamado al arrepentimiento, este es un llamado a deshacer lo malo a través de esa hacha. ¿Ves? A romper con todas aquellas cosas antiguas y esas costumbres y a vivir una vida en santidad y de todo corazón, además a la humildad también. Entonces, cuando lo oyen a él con esa predicación tan fuerte, la gente, no crea, se impresionaron y muchos en verdad se compungían de corazón y venían para ser bautizados en las aguas donde él estaba bautizando. Y entonces la gente empezaba a preguntarle a él, diciendo, ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque estaban asustados de verdad. Y entonces respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Bueno, entonces empezaron a venir grupos de gente. Y perdón, no les dije que eso está en Lucas 3, del 7 al 18. Entonces, por ejemplo, los publicanos, ¿verdad? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Imagínense. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. Porque ¿cuál era la costumbre que tenían los publicanos? Era una costumbre de quitarle dinero a las personas, de aumentar la cantidad de impuestos, y el pueblo estaba que no resistía. Por eso ya ellos anhelaban un Mesías que los sacara de esa situación y de esa opresión que tenían de parte de Roma. Entonces aquí esta es la exhortación que le está dando que le está dando Juan a los publicanos, cuando le dicen desesperados, bueno, ¿qué haremos? Bueno, no exijáis más de lo que os está ordenado. Muy bonito, ¿verdad? Eso es un mensaje bueno para aquel tiempo y para el de hoy también. También le preguntaron los soldados, diciendo, ¿y nosotros los soldados, qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué? Porque también los soldados, como ocurre hoy en día en nuestros países, yo creo que aquí no sucede en los Estados Unidos eso, no lo sé, pero extorsionar a las personas. Muchas veces ni siquiera han cometido ningún delito y les siembran ellos alguna cosa para pedirles después dinero y sobornarlo. Bueno, esto no es nuevo.
¿ves? Sí. Esto viene desde aquel tiempo, ocurría. Entonces, el consejo que le está dando Juan el Bautista, en este caso a ellos, es no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Qué les parece? Algo muy lindo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo estaba a la expectativa, pero ¿y este hombre quién será? ¿Será el Mesías? Sí, algo distinto. Será el Mesías, porque ustedes se acuerdan que desde un principio, desde que los judíos eran niños, ya se les hablaba del Mesías y nacía en su corazón esa esperanza que venía alguien que un día les iba a devolver su dignidad como nación, y eso era lo que ellos estaban esperando. Y ellos se empiezan a preguntar cuando lo ven, bueno, ¿y será este el Cristo? Eso lo dice en el verso 15. Y respondió Juan lo siguiente, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice algo más, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¡Wow! ¿Qué les parece tremendo, verdad? Bueno, acuérdense que habían 400 años que no había profecía. Y ahora estamos viendo que él está anunciando que viene uno, ¿verdad? Que él está bautizando en agua, pero el que viene detrás va a bautizar, ¿verdad? En fuego, en Espíritu Santo y fuego. Y dice algo más, dice que su aventador está en su mano. Tú dijiste en estos días que es un aventador, ¿te acuerdas? Un aventador es como un rastrillo, es un instrumento que se usa en la agricultura que levanta el trigo, ¿verdad? Lo levanta, pero en esa levantada caen los granos de trigo, pero la paja que está ahí vuela con el viento, ¿ves? Entonces eso es una separación, así que está hablando que eso va a ser el Señor, ¿verdad? Va a separar y va a limpiar su era. Acuérdense cómo era esa era. Era una espiritualidad llena de ritos y de falsedades y de hipocresía, como el Señor mismo les dijo más adelante. Y él dice, pero su trigo, mira, lo va a recoger, qué bello, ¿verdad? En su granero. ¿Y qué va a hacer con la paja? Porque ahora está separado, ¿verdad? El trigo de la paja. La paja la va a poner en el fuego, un fuego que nunca se apagará. Así, hermanos, esto era el mensaje de Juan el Bautista, y cuando la gente le hizo todas estas preguntas, es ahí que ustedes pueden encontrar esas respuestas en Lucas 3 del 7 al 18. Ahora, no se quedaron tranquilos, digamos, los fariseos. También, aquí acuérdense que la gente era que le estaba preguntando, entre ellos los soldados y los publicanos, etc. Pero ahora están inquietos, no solamente la gente que venía, sino también están inquietos los fariseos, y por eso ellos mandaron unos sacerdotes y levitas a interrogar a Juan. Y eso está en Juan 1, del 19 al 28. Dice así, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, porque eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy Elías tampoco. ¿Eres tú el profeta? Mire lo que respondió. No, dijo que no era tampoco profeta. Qué sencillez de corazón, ¿verdad? ¿Ah? Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y después le preguntaron,
y le dijeron, ¿qué pues bautiza si tú no eres Cristo, ni Elías, ni profeta? No eres nada de eso, entonces ¿qué haces tú bautizando, no? Entonces aquí Juan le repite lo mismo que le había dicho antes a la gente. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, ¿eh?, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Qué te parece con esa descripción? Uno que ha existido siempre, ¿ah? Del cual yo, dice, él se define así, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas, dice aquí, que sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, después de todo esto, llega un momento glorioso, y es el momento del encuentro. Wow. Que yo digo que para mí es el encuentro por segunda vez, no la primera vez, porque la primera vez hubo un encuentro entre esos dos vientres, ¿verdad? ¡Wow! Pero ellos no lo recuerdan seguramente, ¿verdad? Pero ya está lleno del Espíritu Santo desde ese tiempo. Pero ahora que Él está bautizando, dice aquí en Juan 1, 29 al 34, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mire eso. Mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio un testimonio diciendo, vi al Espíritu. Mire, en el momento que entró en el agua, vio también al Espíritu. Y le había dicho, dice aquí, mire, perdón, entonces dice aquí, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Wow. Y dice, yo le vi. Y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Bueno, para mí esta escena, todo esto lo preparé solo por ese verso. Porque fue un impacto tan grande para mí ese encuentro entre ellos dos. Yo lo llamo el segundo encuentro, ¿verdad? Ahora un encuentro en lo físico, cuando él está bautizando y finalmente pues ve a Jesús entrar al agua. ¿Qué estaba pasando ahí? Este era el momento culminante en el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Esta es la razón, ¿verdad?, por la cual él se preparó desde la infancia en aquel desierto, en la montaña, ¿verdad?, que estuvo en aquella soledad, en comunión con Dios, comiendo solamente langostas con miel silvestre y además vistiendo aquellas ropas que usaba ásperas completamente. Todo ese tiempo, no sabemos cuánto tiempo, quizás 20, 25 años, porque yo no sé cuándo Juan exactamente comenzó su ministerio, pero el ministerio de Juan fue un ministerio corto, ¿verdad? Él empezó a predicar y hasta hoy llega este día en que aparece Jesús en escena, ¿verdad? Y ya hasta ahí prácticamente llega su ministerio. Aquellas profecías de Isaías, la profecía de Zacarías, todo se estaba cumpliendo en ese preciso momento, ¿verdad? Sí. Él era el antecesor, pero ahora la persona que le anunciaba estaba frente a él. Wow. ¡Qué belleza! Ay, yo digo, la Biblia no dice nada de las emociones y yo no puedo agregar eso, pero si yo hubiera sido, yo caigo como muerta. ¿Verdad? Como Juan en el Apocalipsis, cuando vio al Señor de nuevo, ¿verdad?, cayó como muerto. Esto es algo que debería haber sido algo muy impactante en la vida de Juan, porque finalmente llegó el glorioso día por el cual él nació, ¿verdad?, para lo cual él se preparó, para el cual se estaba enfrentando a la gente, dándole aquellos mensajes tan fuertes a los cuales ellos no estaban acostumbrados y por los cuales lo estaban retando, porque acabamos de leer
que los fariseos mandaron unas personas a hacerle preguntas, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Verdad? O sea que ya para él la cosa no iba muy bien, ¿no? Ya no iba muy bien con respecto a las autoridades, ¿verdad? Sí, entonces, ni religiosas ni públicas, ya estaba, la situación no estaba muy buena para él, sin embargo cumplió su misión. ¿Ah? Gloria a Dios. ¡Qué belleza! Cumplió la misión en ese momento. El camino que él vino a preparar ya había sido preparado. Ya la luz vino a este mundo. Sí, así. Bueno, y se iba a producir la reconciliación, ¿verdad?, con el Padre. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos de Juan? Los discípulos empezaron a decirle, ay, mira Juan, aquel que tú presentaste, ya toda la gente se va con él. Y qué hermoso Juan, ¿verdad? Cómo sabía delegar y supo que su ministerio había terminado, había llegado al fin, así que ya se había llegado al fin, ya tenía que ceder paso, ¿verdad? A Jesús que venía, cosa que cuesta mucho hoy en día. Exacto. Muchas veces los líderes les cuesta ya saber que su ministerio terminó y que hay otra persona que es la que va a darle continuidad a su ministerio. Así que, hermanos, cuando los discípulos de Juan le están diciendo todo esto, él dice una palabra tremenda y es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿A quién más ha oído decir eso? A nadie. La gente se aferra, ¿verdad? A los puestos. Así, hermanos, que con estas palabras, ¿verdad?, le estoy dando a conocer todo lo que está aquí escrito en la palabra respecto de ese ministerio, pero hay una parte muy importante que vamos a tener entonces que dejarla fuera. Yo quería hablar también acerca de lo que Jesús dijo de él. Así que por ahorita vamos a dar por terminada esta parte y vamos a hacer una nueva parte para continuar. Así, hermanos queridos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Seguimos adelante y vean no solamente esta parte, sino la siguiente parte, donde vamos a hablar acerca de lo que Jesucristo dijo de él. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Hasta la próxima. Amén.